Hola, sean todos bienvenidos de nuevo. Estamos muy contentos de que nuestro Dios nos permite tener una clase más, nuestra clase de Cristo es el Camino, un lunes más y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros y sean bienvenidos todos de nuevo. Nos da gusto saludarles por este medio y nuestra oración es que el Señor les siga bendiciendo y que se encuentren bien ustedes y sus familias. En esta ocasión vamos a meditar en una historia, una parábola muy conocida de la palabra de nuestro Dios y se encuentra en Marcos capítulo 4 del versículo 1 al 9. Si usted tiene Biblia y gusta acompañarme, le suplico que tome su Biblia y lo abra en este pasaje. Si no tiene Biblia o no la tiene a la mano, bueno, vamos a leerlo, perdón, en unos momentos, vamos a leerlo aquí en la pantalla, así que no hay ningún problema por ello. Sean todos bienvenidos de nuevo y le pedimos a nuestro Dios que siga con nosotros y bueno, también le pedimos a usted que nos está acompañando que pueda quedarse hasta el final del video y que si usted no conoce a Cristo, pues que ni su mensaje, que pueda acompañarnos estos minutos y pueda conocer la palabra que Dios trae para su vida. Entonces, vamos a dar comienzo, ¿verdad? A dar inicio. Nuestra clase se llama Cristo es el camino. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el único camino al Padre, el único camino a la salvación, al perdón de pecados. Jesús es el camino y Él es el mensaje que estamos ahora trayendo, ¿verdad? Para su pantalla. Entonces, vamos a comenzar con una oración y después vamos a hacer esta pregunta inicial antes de leer el pasaje. Entonces vamos a pedirle a nuestro Dios que sea quien nos guíe en esta tarde. ¿Le parece? Vamos a orar. Dios, una vez más, en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos a ti agradecidos porque nos permites estar en una clase más de Cristo es el camino, de esta nuestra clase, Señor. Rogamos que tú sigas, Señor, con cada uno de los que pueden verlo, Señor, y pedimos que estés con nosotros, Señor. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando, nos siga enseñando, nos siga transformando y Señor, que podamos ser oidores, Señor, de tu palabra, que podamos prestarle atención y que podamos obedecerla, Señor. Por favor, guárdanos del mal y guárdanos de pecar contra ti, Señor. Permítenos agradarte y si hay alguien que no te conoce en esta tarde, Señor, que pueda conocer tu mensaje, Señor, y pueda llegar a ti a través de Jesucristo, Señor. Pedimos también a aquellos que están lejos, Señor, de ti, aquellos hijos tuyos, Padre, que te conocen, pero que se han alejado, rogamos también que ellos puedan volver, Señor, a ti y que, Señor, pues ellos puedan reconocer que lejos de ti no hay nada bueno. Ayúdanos, por favor, edifícanos, Señor, y quédate a nuestro lado. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, quien murió por nosotros. Amén. Entonces el pasaje es Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9. Antes de leerlo, me gustaría hacer la pregunta inicial de nuestra clase y es, ¿qué clase de oyente es usted? ¿Escucha bien? Y no me refiero a su capacidad de escuchar decibeles, más bien estamos hablando de la capacidad de entender y de obedecer lo que está escuchando. Por ejemplo, aquí hay un caso, el caso de Juanito. Cuenta la historia, ¿no? De que una mamá le dijo en cierta ocasión a su hijo, Juanito, Juanito, corre por las tortillas, porque van a cerrar la tortillería. ¿Me oíste? Y Juanito responde, sí, ya oí. Pero no va y cierran la tortillería. Su mamá llega y le dice, Juanito, recoge tus juguetes porque van a venir tus tíos, ¿me escuchaste? Y Juanito entonces llega y contesta, sí, claro, ya escuché, pero lo triste aquí es de que él no recoge para nada sus juguetes. Y por último, su mamá le hace una tercera aseveración y le dice, Juanito, amárrate por favor las cintas de tus zapatos, porque te vas a caer, ¿me has puesto atención? Y Juanito contesta, claro que sí, mami, ya te oí. Pero no hace caso y se cae debido a que sus agujetas estaban desamarradas y bueno, las pisó y terminó en el suelo. Y bueno, tenemos ahora el caso de Pedrito, que es el otro hijo de esta madre de familia. Al siguiente día la misma madre le habla a su hijo, ¿no? Pedrito le dice, Pedrito, corre por las tortillas porque van a cerrar la tortillería. ¿Me oíste? Y Pedrito responde, sí, mami, ya te oí. Y se levanta de su asiento y va corriendo a comprar las tortillas.
Pedrito, recoge tus juguetes porque van a venir tus abuelos, ¿me escuchaste? Y Pedrito contesta, sí, sí te escuché. Y en efecto se levanta y recoge sus juguetes. Y por último le da la última orden, ¿no? Pedrito, abróchate por favor las agujetas de tus zapatos porque te vas a caer, ¿me has puesto atención? Pedrito contesta, sí, mami, claro, ya te oí. Y se detiene, se agacha y amarra sus cintas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Juanito y Pedrito? Los dos oyeron las mismas instrucciones de parte de su madre, pero ¿por qué uno sí obedeció y el otro no obedeció? Aquí tenemos dos clases de oyentes, uno con un corazón desobediente y uno con un corazón obediente. Vemos que lo importante no es escuchar como tal, el acto de oír, sino el corazón con el que oímos y respondemos a lo que estamos escuchando. La pregunta entonces es, ¿qué clase de oyente somos nosotros? ¿Qué clase de oyente es usted? Vamos a meditar en la parábola del sembrador, que nos enseña que muchos escucharon la palabra, muchos oímos la palabra de Dios, muchos hemos oído la palabra de Dios en nuestra vida, pero no todos respondemos de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque lo importante es el corazón con el que escuchamos y respondemos a la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer Marcos 4 del 1 al 9 solamente por ahorita. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, ¿qué cosa les dice el Señor? Que oiga. Entonces tenemos aquí la parábola del sembrador, ¿correcto? Entonces tenemos la parábola del sembrador. Jesús comienza en el versículo 1 que acabamos de leer a enseñar y se reunió mucha gente, eran demasiados y se sentó en la barca. Todas las personas estaban en tierra listos para escuchar las palabras de Jesús. El versículo 2, ¿verdad? Dice que les enseñaba por parábolas muchas cosas. Jesús les comenzó a enseñar por medio de parábolas. Una parábola era una historia de la vida cotidiana, ¿no? Con un significado espiritual, una historia que se podía prácticamente percibir en la sociedad, algo muy natural y común en la sociedad donde él vivía, en Israel en el primer siglo, pero tenía un significado espiritual, tenía un significado más profundo que simplemente contar esta historia. Se comparaba con una lección espiritual, con una historia que todos pudieran entender. Entonces, vamos al versículo, en el versículo 3 les dice, oíd. Jesús les ordena, oíd, escuchen bien. El sembrador salió a sembrar. En Israel, un sembrador tenía una bolsa en su cintura y echaba las semillas al viento mientras éstas eran esparcidas. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar. Ve al versículo 4, dice, el versículo 4 ya lo leímos, y al sembrar aconteció que en una parte cayó junto al camino. En Israel los campos no tenían cercas, vallas ni nada. Y en Belén, ¿verdad? Los campos no tenían nada de esto. Entonces usted podía entrar al campo de otra persona y comer lo que pudiese comer. Era posible, sin llevarse nada en el buffet. No podía traer sus toppers y llevárselo. Bueno, en ese tiempo no podía llevar su bolsa y echar ahí. Eso estaba prohibido, pero usted podía comer algo ahí. Todo lo que uno pudiera comer sin llevar nada para el camino, bien, para su casa. El versículo 4 entonces nos empieza a decir que la primera parte es la que cae junto al camino. Este terreno era tan duro como el cemento. ¿Por qué? Todas las personas pasaban por este camino, entonces la tierra era pisoteada en un sentido, no día tras día, el terreno era constantemente pisoteado, entonces se ponía muy duro como cemento. Al ser duro, entonces la semilla cae y no penetra. Y antes de que exista fruto, antes de que siquiera la semilla pueda penetrar de alguna u otra manera, las aves entonces llegan allá del cielo, ven las semillas y la comen.
Por eso se inventaron los espantapájaros, para que las aves no comieran estas semillas en un sentido. Viene después el versículo 5, dice que otra parte cayó entre pedregales, una tierra rocosa donde hay poca tierra, pero abajo hay muchas piedras, entonces brota muy rápido, pero se seca rápido, no tiene raíz. Una tierra que tenía una capa delgada de tierra, para la redundancia, pero debajo era un terreno muy rocoso. Entonces, al tener poca tierra, cuando el sol salía, la quemaba. Y entonces viene el versículo 7, ¿no? La otra parte cayó entre espinos, entre arbustos ásperos, zarzas, hierbas malas con espinas, toritos, como diríamos aquí en Juárez, y terminó ahogando la semilla. Y por último, entonces, otra parte cayó en buena tierra. Este es el último terreno y es el único que da fruto. 3 de los 4 terrenos fueron infructíferos. Qué extraño, ¿no? Como que el sembrador no se percató del terreno, ¿no? Nosotros aramos, bueno, aquí en el siglo XXI se suele arar, se siembra en la modernidad así, pero en el primer siglo no sucedía esto, ¿verdad? Entonces viene algo interesante. El Señor les dice, importante, el versículo 9 les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús comienza su enseñanza con un verbo imperativo, oíd. Escuchen. Y él termina su enseñanza de la misma manera más adelante en el versículo 20, ahorita lo vamos a leer, les dice, escuchen. Y la exhortación de Jesús para nosotros es, el que pueda escuchar, hágalo. El que tenga la capacidad, hágalo. ¿Cómo así? El que tenga un corazón dispuesto en un sentido, hágalo, reciba esta palabra con un corazón distinto. Recordamos, esto es una parábola, ¿verdad? Jesús, aquí hay algo interesante, no está dando una clase de agricultura. La parábola es una historia de la vida común para que todos pudieran entenderlo, ¿verdad? Pero el significado espiritual era lo más importante. ¿Y cuál es este significado? Cómo las personas, cómo usted y yo respondemos a la palabra de Dios. Lo importante no es oír, porque todos oímos. Lo importante es cómo respondemos a la palabra de Dios. Y me gustaría leer brevemente el versículo 10, si usted tiene su Biblia ahí, dice ahí que cuando estuvo solo, esta es la continuación, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Esta es la continuación. Ya cuando todas las personas se fueron, se quedaron sus discípulos con él y los discípulos le preguntaron, Señor, a ver, dinos por favor sobre esta parábola que nos interesa. En el versículo 11 que leímos, Jesús les dice, ¿verdad? Que a los que han rechazado la palabra de Dios, ahora Jesús les habla por parábolas. ¿Cómo así? Jesús ahora empieza a hablar por parábolas a aquellos que se negaron a escuchar y a responder a la palabra de Dios anteriormente. ¿Para qué? Para que sigan endurecidos. Como han rechazado su palabra de manera clara, han dicho, yo no quiero responder a esta palabra, entonces ahora Jesús les dice, bueno, les voy a hablar, pero por parábolas. Ahora hablará por parábolas para que ellos continúen en el mismo estado en el que ellos quisieron estar, rechazando a Jesús y su palabra, ¿no? Y en el versículo 13 que acabamos de leer, Jesús les dice que es importante entender esta parábola. ¿Para qué? Para entender todas las demás parábolas que Jesús va a contar a lo largo de su servicio y su ministerio. Jesús entonces aquí en el capítulo empieza a enseñar por parábolas, algo que no hacía normalmente. Él enseñaba, cuando vemos Marcos capítulo 1, él enseñaba muy directamente. Él les dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Era muy directo, pero ahora empieza a hablar por parábolas. Y después de esta parábola tenemos 3 parábolas más. Entonces, si no entendemos estas, no vamos a entender las que siguen, que probablemente las estudiemos en las próximas semanas. En el versículo 14 nos dice entonces, Jesús explica esta parábola y me gustaría leerlo bien brevemente. Dice, el sembrador, ¿quién es el sembrador? Es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí,
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan a fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces, nuestro Señor Jesucristo empieza a explicar esta parábola y dice en el versículo 14 que el sembrador es el que siembra la palabra. En primera instancia, el sembrador es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien empezó a traer esta palabra y la empezó a sembrar. Aquí se refiere a Cristo, pero el día de hoy son las personas que nos traen la palabra, son las personas que nos enseñan la Biblia, y ellos son los sembradores, que nos traen el mensaje de Dios. Entonces, tenemos que el Señor nos da los 4 corazones, ¿correcto? Lo importante no es oír, lo importante es el corazón con el que escuchamos. Entonces, habla del primer corazón duro. Dice que son aquellos que escuchan la palabra, no escuchamos, pero no le prestamos mucha atención. Nuestro corazón es un terreno tan duro que nuestro corazón y su dureza no permite que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas. Es tan duro que no nos movemos, estamos escuchando la palabra de Dios, pero no nos movemos, no nos inmutamos, no nos causa nada. Estamos oyendo acerca del infierno, de que Dios es un Dios justo, que Dios nos está dando el día de hoy la posibilidad de arrepentirnos para entrar en el reino de los cielos y no ir al infierno y no ir a la condenación, pero parece que no nos importa mucho. Oímos acerca del pecado, que el pecado es la cosa más trágica que puede suceder en la vida. Oímos de la separación con Dios, pero no nos importa nada de esto. Escuchamos del amor de Dios, ¿no? Escuchamos que Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por los pecados de todos nosotros, pero nuestro corazón es tan duro que respondemos con una indiferencia tal. No nos importa lo que estamos escuchando. Y bueno, quizás exclamamos al final de este video o de alguien que viene y nos habla la palabra de Dios y decimos, wow, qué cosa tan más aburrida. Somos oyentes con corazones duros. Y no importa si tenemos años en la iglesia. Aquí Jesús no está diciendo, bueno, estos los que ya asistieron a la iglesia y se bautizaron, ellos es imposible que tengan un corazón duro. No, es posible que nosotros podamos bautizarnos, pero tengamos un corazón duro. Que escuchemos la palabra de Dios y tengamos un corazón duro. ¿Sabe también qué más ocurre? Decimos, qué bueno que Sutano, le voy a mandar este video a Sutano, o qué bueno que Sutano está escuchando esto. ¿Por qué? Porque esto es para él, tiene que escuchar esta palabra. Pero este corazón duro no nos permite aplicar esa palabra y recibirla en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestro corazón es tan duro que nunca entra esta palabra. Y dice el Señor Jesús, que enseguida viene Satanás y ¿qué hace? El enemigo quita la palabra que se sembró en el corazón. El terreno era tan duro que realmente la semilla nunca entró. Vinieron las aves de los cielos y se la comieron. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el enemigo distrae nuestros pensamientos, ¿no? Nos recuerda acerca del trabajo, nos recuerda acerca de las dificultades que estamos enfrentando, la pandemia, los problemas cotidianos, y haciendo esto hace que nos olvidemos de eso que acabamos de escuchar, ¿no? Y que lo recordemos y lo apliquemos. Entonces este corazón es tan duro que no permite que la semilla entre, responde de una manera muy dura. El segundo es un corazón superficial. En los versículos 16 y 17 ya lo leímos. ¿Cómo así? Son aquellos que sí se animan, ¿no? Como que están animados a escuchar la palabra, como que están animados a escuchar aquí lo que se tiene que decir, pero realmente el corazón es muy superficial, ¿no? Respondemos con ánimo, con alegría, decimos, sí, esto era lo que yo necesitaba, no me voy a alejar de Dios más, creo que este mensaje y creo que este Dios es lo que yo necesito, a Jesús y le voy a aceptar en mi corazón. Sin embargo, estas emociones duran muy poco, son superficiales en cuanto al compromiso con Cristo. Esta clase de corazón es muy superficial, solo tiene una buena apariencia, pero dentro no hay vida. No hay raíz, desaparece tan rápido como crece. Creció rápido, desaparece rápido. No tiene vida, es como una flor arrancada, una flor que es cortada. ¿Por qué? Porque no comprende el precio, no comprendemos el precio que hay que pagar por seguir a Cristo, por ser cristiano. Dice ahí, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que no podemos seguir
haciendo cosas malas, robando en el trabajo, cuando nos damos cuenta que no podemos seguir con nuestro pecado, ya nos dijeron, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que seguir a Cristo tiene un precio, entonces tropezamos. Entonces este corazón es un corazón superficial. Respondemos con un aparente ánimo, pero nuestro compromiso es superficial. ¿Y terminamos qué? Tropezando. El tercer corazón es un corazón congestionado. Son aquellos que escuchamos las palabras de Dios. Somos aquellos que podemos escuchar la palabra de Dios y quizá la recibimos con un corazón, pero el corazón tiene una hierba mala. Nuestro interés, el corazón tiene un interés mayor en conseguir una nueva casa, un carro nuevo. Es un corazón congestionado por tantas cosas de este mundo que no tenemos tiempo de buscar a Dios. Si la palabra que escuchamos nos parece muy linda, bueno, la palabra parece muy buena, pero después la pesamos en la balanza y decimos, es que hay cosas más importantes que esto. No tengo tiempo, es la respuesta más normal. Nuestro corazón tiene mucha hierba mala. Queremos más cosas, valoramos más cosas por encima del mensaje que se nos está presentando. Y bueno, esto impide que crezca en nuestro corazón. Esta hierba, y nosotros no estamos dispuestos a cortarlas. Esta hierba termina por ahogar la palabra, termina por asfixiarla. En el original, la palabra está en el original griego que se escribió, implica que termina por estrangular o ahorcar a la planta, ¿correcto? Y literalmente dice que la hace infructuosa, no hay fruto. La palabra entonces no tiene fruto. Escuchamos, pero no sirve de nada. Nos habla de una vida demasiado ocupada como para tener tiempo para Cristo. Responde aceptando, quizá esta palabra, sí, como que sí me gustaría saber más de Dios. Reconocemos que es verdadera, pero no terminamos por arrepentirnos. No deja de amar lo que este mundo ofrece y se ahoga esta palabra. Escogemos el pecado en lugar de Cristo. Escogemos otras cosas por encima de Cristo. Y por último, tenemos el corazón fructífero. Son aquellos que reciben la palabra, le dan la bienvenida. Viene alguien y le toca y usted tiene dos opciones, dejarla ahí afuera o darle la bienvenida. Pásele, claro que sí, ¿qué es lo que usted trae? Entonces es un corazón que acepta la palabra, que la recibe a pesar de las consecuencias. Aquellos que la creen y terminan por obedecerla, sin importar lo que pase. Son aquellos que son receptivos a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que este corazón termina por llevar fruto. Dice la palabra de Dios, responde a 30, 60 y a 100 por uno. Es un fruto abundante, es un fruto con calidad. La cosecha del 100 por uno es simplemente la mayor cosecha que cualquier semilla sembrada pueda dar. Son frutos con calidad, son frutos abundantes. El fruto es una vida cambiada, una vida que abandona su pecado, una vida que ya no es igual que antes, una vida que sigue a Cristo a pesar de las dificultades, de que se burlen de ella, una vida que abandona la novela por leer la palabra de Dios, una vida que apaga la televisión y el Netflix por escuchar la palabra, una vida que se arrepiente y que confía en Jesucristo, que se entrega 100% a Él. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo sabemos que hay fruto? El fruto es visible. Si usted va a un manzano, el fruto es visible. No es de que, pues como que este árbol se ve bonito. El fruto, bueno, el fruto es imaginario, el fruto es producto de nuestra imaginación. No, el fruto es visible. ¿Hay o no hay? ¿Tiene o no tiene? ¿Hay o no hay? Nuestra vida también tiene que tener un fruto visible. La pregunta es, ¿esa palabra está dando fruto en nuestro corazón? Y ahora preguntémonos, ¿qué somos nosotros? ¿En qué clase de oyentes podemos clasificarnos? ¿Con qué clase de corazón estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos ante la palabra que escuchamos? Nunca olvidemos que hay tres formas de escuchar que no aprovechan. Todos escucharon la palabra de Dios aquí en los tiempos de Jesús y nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. El problema no está en la palabra, el problema está en el corazón del receptor. Unos respondieron con un corazón muy duro, otros respondieron con un corazón bastante superficial, terminaron abandonando a Cristo. Otros respondieron con falta de arrepentimiento, ¿no? Amaron más lo que el mundo les ofrecía. Y bueno, todos terminaron ignorando la palabra de Dios, todos terminaron no recibiendo la palabra como deberían recibirla. Solo el último campo respondió dándole la bienvenida a esta palabra. ¿Cómo sabremos que somos esta clase de oidores con un corazón fructífero? Bueno, por el fruto que nuestra vida da.
Nunca olvidemos que solo existe una manera de saber que somos oyentes con corazón fructífero. ¿Cuál? El fruto. ¿Cuál es la diferencia entre Juanito y Pedrito? Los dos oyeron la misma instrucción, pero uno lo escuchó con un corazón desobediente y el otro con un corazón dispuesto a obedecer. ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 terrenos? 3 son infructíferos y solamente uno da fruto. Esta parábola del sembrador nos enseña que muchos hemos escuchado la palabra de Dios. Muchos hemos tenido el privilegio y la bendición de oír la palabra de Dios, pero no todos respondemos de la misma manera. ¿Por qué razón? Por la clase de corazón con el que escuchamos la palabra. Solo el que recibe la palabra y la acepta, le da la bienvenida y la practica es aquel que tiene un terreno fructífero y que se va a ver al final de cuentas ese fruto. La pregunta final, ¿qué clase de oyente es usted? Nuestra clase se llama Cristo es el camino. ¿Por qué? Porque el mensaje central es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio nos habla de 5 cosas. La primera cosa que nos habla el Evangelio y la palabra de Dios es precisamente de este ser llamado Dios, de este ser creador, de este ser trascendente, de este ser que está por encima de todos, que se dignó de una manera a crearnos. Él no tenía por qué crearnos, pero Él nos creó, Él creó este planeta, Él nos creó a nosotros y nosotros nos debemos a Él entonces. El Evangelio nos habla no solamente de Dios, sino de lo que sucedió con nosotros. Nosotros como seres humanos hemos tomado la decisión de abandonarle, hemos tomado la decisión de dejarle. Dice su palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos y lejos de la gloria de Dios. Todos hemos optado por vivir nuestra vida a nuestra manera. Todos hemos optado por terminar rechazando a Dios. Entonces el Evangelio nos habla de esta consecuencia terrible y la más trágica, que es vivir vidas lejos de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no se acaba la maldad? Porque para acabarse la maldad tendría que exterminarnos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque la maldad está aquí. Entonces el Evangelio nos habla de nuestra mayor tragedia, que es abandonar a Dios, y al haber pecado, nuestro corazón es una fábrica de pecado y es una fábrica de hacer lo malo, ¿verdad? Inventamos males y por eso es que esto nos ha alejado de Dios. El Evangelio nos habla, la tercera cosa, de lo que Dios hizo para remediar esto. Dios mandó a su propio Hijo, que Él vivía en el cielo, en el trono celestial. Él fue un bebé, vivió en esta tierra, así como usted y como yo. Y Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados en una cruz. Murió por nuestros pecados. De hecho, Él, las últimas palabras que dijo estando en esa cruz, dijo, dijo consumado es, fue una de las palabras que dijo, pero Marcos 15:37 nos dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús no es un cuento, Jesús no es una fábula. Jesús realmente es el Hijo de Dios y murió por usted y murió por mí. Y el Evangelio nos habla también de la cuarta cosa que hay que responder a este mensaje. Este es un mensaje que hay que obedecer. Dios le está mandando que usted lo obedezca. Dios le está mandando que usted el día de hoy se someta, se arrepienta y cree en Jesús. Tenemos una opción. ¿La aceptamos o tenemos otra opción? La rechazamos. ¿Qué clase de oidor somos? ¿Qué clase de oidor es usted? La respuesta se basa en arrepentimiento y fe. Dios está demandando de nosotros arrepentimiento. Vea lo que dice Hechos 3:24. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, eso que nos separó de Dios, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Quiere usted tiempo de descanso? Entonces no espere a que el presidente haga algo, no espere a que la Organización Mundial de la Salud haga algo, no espere a que alguien en un sentido venga y cambie la historia, porque eso no va a suceder. Eso ya vino más bien. Ya sucedió que vino alguien y cambió la historia, y es Jesucristo. Y el día de hoy le está diciendo que se arrepienta y se vuelva a Dios, que arrepienta de su vida, de su pecado, para que vengan del Señor tiempo de refrigerio para su vida y su alma espiritual. ¿Está agobiado? ¿Está su vida cansada espiritualmente? ¿Ya no sabe qué hacer? Bueno, arrepiéntase y venga a Cristo. Y nos está pidiendo fe. Dice Marcos 9:24, al instante el padre exclamó, creo, pero ayúdame a no dudar. Jesús le dijo a un padre, ten ánimo, cree en mí. Y el padre de familia, cuando su hijo estaba enfermo, le dijo, yo creo, Señor, pero ayúdame
a no dudar. Ayúdame porque soy incrédulo. Si usted pudiera decir eso, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Jesús, yo creo en ti, pero ayúdame a mi incredulidad. Si tan solo usted pudiese decir esto e identificarse con esto, entonces la vida sería muy diferente y usted estaría respondiendo con fe. La pregunta es, ¿lo va a hacer? ¿Qué clase de oyente es? ¿Un terreno duro que no permita que esto penetre en su corazón? ¿Un terreno congestionado donde sí, a ver, pues a ver, vamos a intentarlo, pero después usted termina por olvidar todo esto que ha escuchado? ¿O un terreno uh, que va a aceptar esta palabra y que se va a arrepentir y va a confiar en Jesús como su Señor, su único y suficiente Salvador en su corazón y en su vida? ¿Le gustaría hacerlo? Dígale al Señor en su corazón que se arrepiente y confía en Él como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu mensaje, gracias por esta parábola del sembrador que nos enseña los terrenos, Señor, con el que escuchamos tu palabra, y gracias por tu evangelio. Por favor, Padre, ayúdanos, por favor, Padre, guíanos, guárdanos, y Padre, reconocemos que hemos pecado ante ti. Por favor, perdona esos pecados que nos han separado de ti. Perdónanos por vivir vidas que te desagradan. Perdónanos por aquellos pensamientos malvados, perversos, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Y te rogamos que Jesús nos limpie, que Jesús, por favor, pues tenga a bien salvarnos de nuestro propio pecado, nuestro corazón malvado, y que nos pueda reconciliar con nuestro Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga y de nuevo le hacemos la invitación. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, por favor déjenos un comentario con su número telefónico y nos gustaría poder contactarle y orar por usted. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y que Dios siga estando con cada uno de nosotros. Amén.